vista técnico, la tiroides es una glándula proporcionalmente muy voluminosa. Produce fundamentalmente tres hormonas, ustedes saben, T3, T4 y calcitonina, ¿no? ¿Listo? La ubicación del tiroides es en el cuello. Tiroides significa en forma de escudo, por eso el cartílago y la glándula tienen el mismo nombre porque se parecen a un escudo, ¿no? Yo les decía que esta es una clase de 20-30 minutos a lo sumo, muy sencilla, porque miren, el tiroides como glándula está relacionado con la tráquea, ¿no? Está formado por dos lóbulos, derecho e izquierdo, y pegados por una estructura central que es un istmo. El tiroides puede tener forma de H o forma de U, dependiendo pues de las condiciones que cada paciente tenga. El tiroides embriológicamente migra desde el piso de la boca hasta su localización por delante de la tráquea. Resulta que en esa migración hay un conducto, que es el conducto tirogloso. Ese conducto puede quedar en algunos pacientes abierto y formar una cosa que se llama el quiste tirogloso. Enseguida les voy a mostrar una cosita de eso. Esa es la localización del tiroides en relación con el cartílago tiroides. Lo que ven acá son los músculos intraioideos, aquí está la tráquea, y vean lo gran vascularizado que es la tiroides, ¿o no? Sí. Como todo órgano endocrino, fundamentalmente los órganos endocrinos necesitan una profusa vascularización. Entonces, el tiroides es irrigado por la arteria tiroidea superior, por la arteria tiroidea inferior, y algunos pacientes pueden tener una tercera tiroidea, que es la arteria tiroidea IMA, que es una arteria inconstante. A usted por algo error de cirugía le va a preguntar eso seguro, que si esta es la arteria tiroidea superior, que es rama de la carótida externa. Porque yo estoy seguro que no es rama de la carótida interna. La carótida interna no emite ramas en el cuerpo. Esa es la carótida primitiva, se divide en carótida externa y carótida interna. La carótida externa, muchachos, absolutamente, es la responsable de la irrigación del cuello y de la cara. La carótida interna se profundiza para irrigar el cerebro, ¿no? Entonces la carótida externa da la arteria tiroidea superior. O, sí. ¿Cómo? La arteria tiroidea IMA. Entonces la arteria tiroidea superior, que es lo que viene de la carótida externa, viene y va a irrigar la parte superior del tiroides. Pregunta del profesor de cirugía: arteria tiroidea superior da esta arteria. Esta arteria es la arteria laríngea superior, que se mete con el nervio laríngeo superior a irrigar la laringe. Resulta que por la constitución anatómica de la glándula tiroides, nosotros tenemos que saber muchas cosas de la laringe, porque la tiroides tiene una relación muy interesante con los nervios laringeos. ¿Estamos claros ahí? Por eso es que aquí muchas cosas que voy a hablar parecen no del tema, porque son relaciones anatómicas. Y recuerden que en anatomía no solo se habla del órgano, sino de las relaciones que él tiene. Luego, esta arteria tiroidea inferior, que es rama del tronco tirocervical, que es una rama de la subclavia. Entonces, la arteria tiroidea inferior es rama del tronco tirocervical, que a su vez es rama de la arteria subclavia. ¿Sí? El tronco tirocervical, que es rama de la arteria subclavia. O sea, que ustedes ven acá. El tiroides es una glándula más o menos sólida, se palpa fácilmente, uno se para por detrás del paciente y lo hace tragar, entonces a medida que se pone las manos ahí, se siente que sube o se baja. El tiroides puede aumentar de tamaño, y el aumento de impulso del tamaño del tiroides se llama bocio. El bocio era endémico en Sudamérica cuando llegaron los españoles, porque recuerden que aquí se concentra yodo. ¿Ya vieron la parte de fisiología? No. Entonces las hormonas tiroideas se forman a partir de yodo, y entonces por las regiones donde no hay yodo, el tiroides tiende a crecer, porque es lo que se llama un bocio. En el Perú antiguo, tener bocio era un signo de belleza, es decir, mientras más grande usted tuviera el tiroides, más atractivo era. Entonces usted podía decir: allá voy a salir con una amiga que tiene un tiroides muy grande. Bueno, eso pues es el eje. Una cosa que uno desea cómico generalmente, pues ustedes están haciendo su proceso hacia la parte de su especialización. Una cosa fundamental es que el paciente que pierda peso rápidamente, o paciente que pierda o gane peso rápidamente, es un paciente en el que yo debo sospechar un problema tiroideo, porque las hormonas tiroideas son fundamentalmente metabólicas. ¿Listo?
Entonces, cualquier trastorno agudo del metabolismo, uno debe pensar en eso. Y como las hormonas tiroideas están emparentadas bioquímicamente con las hormonas sexuales, muchas veces la primera causa de sangrado menstrual en una mujer que tenga una irregularidad en su ciclo puede ser o puede estar asociado a problemas tiroideos. Eso no lo sé, bueno, pues en fisiología les hablan eso, ¿no? TRH, TSH, ¿cierto? Y generan mecanismos de retroalimentación, ¿o no? Bueno. ¿Miren? Sí. No, el pico. Bueno, una cosa, venga. Una pausa fundamental es esa. Yo soy neurótico. Yo la tengo clara. Yo doy clases profesionales, ¿sí o no? Los niños se quedan en el lado de allá. Entonces yo le doy clases a gente que viene a estar en clase. ¿Estamos de acuerdo o no? Si usted no está interesado, yo lo echo de clase. ¿Estamos claros o no? Pues si usted habla, se va. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, el que quiera quedar, pues, una clave muy corta. Perfecto. Si no, tranquilo, se va. Usted a la universidad y esa niña la tendré. Una luz. Listo. Pero esto es un crecimiento del tiroides, ¿o no? Cuando uno le detecta a un paciente que tiene un crecimiento del tiroides, tiene que tener claro, ¿es cáncer o no es cáncer? En medicina, nosotros pensamos como en el matrimonio, siempre cualquier cosa tiende a empeorar, ¿no? Un paciente que tiene el tiroides grande, pues yo tengo que sospechar que es lo peor, ¿no? ¿Sí o no? ¿Todos los crecimientos del tiroides son cáncer? No, pero yo siempre pienso lo peor. Si no es cáncer, pues muy bueno para el paciente porque se va a salvar. Las acciones de las hormonas tiroideas, esto no les digo, pero me da, como médico, me da pena no decirles, son acciones calorigénicas. Las hormonas tiroideas trabajan con el metabolismo del oxígeno y por eso son hormonas que queman oxígeno, comillas, mientras producen aumentos del metabolismo, ¿no? Esto que ya sí es de nosotros. Esto es el nivel ¿qué? Cervical, C2, C3, C4, C5, C6, C7, ¿no? Este es el cartílago tiroides. Ojo que yo no estoy hablando de la glándula tiroides, estoy hablando del cartílago tiroides, aquí está el cricoides, ¿o no? Pero resulta que el cartílago tiroides es una referencia anatómica, ¿no? Usted le toca aquí, esta es la prominencia de la línea, ¿no? Usted va bajando, encuentra la membrana cricotiroidea. Baja un poquito y ya que encuentra el tiroides. ¿Sí o no? Cuando yo voy a hablar del tiroides de mi paciente, tomo como referencia ese punto. El cartílago tiroides está más o menos entre C4 y C5 y el cartílago cricoides está en C6. Estos son cartílagos de la laringe. Recuerden que les he hablado que desde el punto de vista técnico, anatómicamente hablando, la tiroides, la glándula tiroides tiene una relación fundamental con la laringe. Miren aquí, glándula tiroides, el músculo moioideo, el cartílago tiroides. Esto que ustedes ven acá es el nervio, parte de los ganglios laringos recurrentes. Y aquí está la parte estrecha del tiroides, que es el mismo, estos son los lóbulos, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Y aquí vemos, esto es la subclavia, esto es el tronco cervical. Y por aquí arriba, esta es la carótida interna y esta es la rama que va a ser la tiroidea superior. ¿Sí me hago entender o no? Perfecto. En cirugía eso es muy importante porque la tiroides es grandemente vascularizada. Cuando uno va a operar un tiroides que es muy grande, uno le puede dar al paciente yodo radioactivo. ¿Por qué yodo radioactivo? Porque el yodo se concentra en el tiroides y que ese calor de la radiación hace que el tiroides comillas se queme, involucione y sea de menor tamaño, y entonces en cirugía las complicaciones sean menores. Bueno, esto que ustedes ven acá es un corte transversal del cuello, crean que esto es posterior, esto es anterior. Esto que ven acá es la vértebra, ¿no? Esta vértebra es la vértebra que tiene la apófisis más prominente, por lo tanto esta es la vértebra, se siente, ¿no? Que tiene lo que nosotros llamamos la apófisis prominente. ¿Ven que hay unos compartimientos o no? Son compartimentos musculares, obviamente, no nos vamos a dedicar a ellos, pero aquí yo veo esto, y veo esto, ¿no? Este compartimento se llama el compartimento vascular, y tiene la arteria carótida, la vena yugular interna, y esta cosita es el nervio vago. Esto es lo que llamamos el componente vascular. Esto es la tráquea, y esto es el exófago. Y al lado y lado de la tráquea están los lóbulos tiroideos. ¿Sí me hago entender o no? Y miren que esto está metido en otro compartimentico, ¿no? Este compartimiento, los cirujanos le dicen el compartimento visceral del cuello, porque ahí que encuentro el esófago, la tiroides y la tráquea, la glándula tiroides. ¿Hasta aquí muy claro?
el compartimento visceral. Y al lado, el compartimiento vascular. Ese compartimento vascular está metido dentro de una vaina que se llama la vaina carotidia. ¿Claro que no? Perfecto. Esto no. Pero esto sí. ¿Ven estas zonas o no? Zona 1, zona 2 y zona 3. Estas son las zonas en que los cirujanos dividen el cuello. De las estructuras más peligrosas, cuando ustedes lesionan es el cuello. Ustedes miran en el cuello, hay estructuras fundamentales, ¿no? Los grandes vasos, la tráquea, el esófago, ¿no? Entonces, las lesiones desde el punto de vista técnico en el cuello tienen una gran peligrosidad. Entonces, estas zonas los dividen ellos en relación con la zona 1, que es la que está exactamente por debajo del cartílago cricoides, la zona 2, que está por debajo del borde inferior del labio, y la parte del cartílago cricoides hacia arriba, y la zona 3, pues obviamente va a estar en la parte superior de la cara. Esto es una visión frontal. Miren acá, ¿ven estos triangulitos o no? Sí. Son los triángulos del cuello, que también tienen importancia para definir la localización de la tiroides. La tiroides se forma precozmente, más o menos a partir de, algunos dicen que de la cuarta semana, a partir de una estructura que se llama un divertículo glosopirogloso. Ese divertículo comienza a crecer desde la lengua y viaja hasta el cuello, ¿no? De aquí a aquí, él puede viajar normalmente, pero a veces se detiene en algunas partes, ¿no? Y eso genera localizaciones ectópicas del tiroides. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que el paciente tiene una localización ectópica del tiroides porque el funcionamiento glandular es perfectamente normal. Nos damos cuenta cuando le hacemos gamografías o le hacemos exámenes de concentración de yodo y nos damos cuenta que está. Esta es la localización del tiroides, miren qué bonito, y vuelve y juega. ¿Ven aquí la arteria? Esta es la arteria tiroidea superior. ¿Cómo se llama esta arteria de la línea superior? La línea superior. Digan conmigo. Parezco hincha de Nacional, soy bobo. ¿No, claro? Listo, perfecto. Entonces, ¿quién es esta? La arteria tiroidea superior. ¿Habla de quién? De la carótida externa. Esta es la carótida externa. Esta es la tiroidea superior. ¿Quién dio la rama? La carótida superior. Listo, entonces tranquilo. Haremos una recolecta para comprar perros. ¿Estamos ciegos? No. Esta es la que vean aquí la rama. Y aquí es cuando esta ramita se da, sigue por aquí de esta ramita, ¿no? Entonces, la arteria de la línea superior es rama de la tiroidea, ¿qué? Superior. ¿Quién acompaña a la laringe superior? ¿Cómo es este nervio que está ahí? El nervio recurrente. El laringe superior, no el laringe recurrente, el laringe superior. ¿Ven que aquí entra esta vena? ¿Quién será esta vena? Vena laringe superior. La vena laringe superior, ¿o no? ¿Y quién será esta vena? Laringe superior. La vena tiroidea superior, ¿no? ¿No acompañan el padre, o no? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. ¿Quién es esta? Que parece la vena tiroidea media. Vena tiroidea media. ¿Quién es esta? Que es la inferior. Vena tiroidea inferior. Listo. Ese es un tiroides, más o menos normal. Y esto es un folículo tiroideo. ¿Ven estas células que están alrededor del folículo? ¿Cómo se llaman las células foliculares? Células foliculares. ¿Y cómo se llaman estas que están al lado que son como parafoliculares? Parafoliculares. Las foliculares producen T3 y T4. Las parafoliculares, también le dicen células C. ¿Por qué? Por la C de calcitonina. ¿Sí o no? Ey, no se preocupen en confiar. No van a alcanzar. Ahí está la presentación. Es que esto es muy sencillo. Estoy poniendo cosas de fisiología porque me da pena la clase. La 20 minutos. Esta clase, realmente, si me dedicaran a anatomía, la daba en 10 minutos. Bueno, ¿qué es esto? Tiene un yodo. ¿Cómo se llama esta monoyoditiroxina? Este tiene dos. ¿Cómo se llama? Y yodo. Entonces, ¿qué es esto? De uno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? 1, 2 y 3. De 3. ¿Y qué es T3? De 2 más que 1, ¿sí o no? Listo. Entonces, ahora sí. Cuando junto estas dos que tengo, ¿cuántos yodos hay? 3. ¿Qué es esto? De 3, yodotirolina. Eso ya es una hormona tiroidea metabólicamente activa, ¿no? ¿Ven que se necesita el yodo?
Entonces, ¿qué es eso? De 3. ¿Y qué es esto? De 2 más de 2. De 4. ¿Sí? Tarado 2 más tarado 2, tarado 4. ¿No? ¿Sí o no? ¿Cuántos yodos hay? 4. Si yo impido que capte el yodo, ¿qué le va a pasar al paciente? Aumenta las hormonas tiroideas, disminuye las hormonas tiroideas, no sabe, no responde. Disminuye los medicamentos que controlan que el yodo se pueda absorber, sirven para tratar ¿qué? ¿Hipertiroidismo o hipotiroidismo? Hipertiroidismo. Resulta que este yodo tiene que estar en forma iónica. ¿Cómo se llama ese yodo duro? Yodo duro. Si no hay yodo duro, ¿qué? No hay yodo. Si no hay yodo, ¿qué? No hay hormona tiroidea. ¿Qué le pasa a uno que le falta hormona tiroidea? ¿Se la pueden dar? No. ¿Qué le dan? ¿T3 o T4? T3, porque T3 es la forma activa, T4 es un reservorio. Entonces, cuando yo doy a un paciente Trocin, Tiroxin, cualquiera de esos medicamentos, le estoy dando T3. ¿Quedó claro? Perfecto. Listo, eso es lo que les mencioné de la embriología. Estas son las funciones. Y miren, esto es en forma de un divertículo. Ven aquí, ¿esto qué es? ¿Qué parece la lengua? Lengua. La lengua. Entonces viene y empieza a bajar, ¿no? Donde las notas vaginas. Entonces miren aquí, ¿qué ven esto? Tiroides anormal, ¿cómo es un tiroides localizado normalmente? Ectópico, ¿cómo es un embarazo que no está en el endometrio? Ectópico. Para esta clase cuántas neuronas se necesitan, 2 inhibitorias inclusive. Entonces, ¿qué es esto? ¿No? ¿Y qué es esto que está levantado como un quiste? Un quiste tirogloso. Si un paciente tiene quiste tirogloso, ¿desde dónde se originó el quiste? De la base de la lengua. ¿Cómo doy cuenta que tiene el quiste pegado a la lengua? ¿Qué le digo? Que saque la lengua, si lo va y saca la lengua. Si saca la lengua y sube, ¿qué es? Quiste tirogloso. Si saca la lengua y no sube, ¿qué le digo? Arme el árbol de Navidad. Ve, no compre más ropa. C. Ahí ve. D. Todas las anteriores. Probablemente tenga un tumor de cuello y el paciente no le va a tocar diciembre, no va a tener un árbol de Navidad. Sí, señor. Bueno. Esa es la manera de palpar la tiroides. Así será él. ¿Yo no? Muy fino el chiste, parce. Empezará Se hace desde atrás y pone sus deditos suavemente y le dice al paciente que traga. Y uno siente cuando sube y baja la glándula. La tiroides es una glándula impar, casi simétrica, situada delante a los lados de la tráquea y la laringe, ubicada en la parte media del tercio inferior del cuello y rodea el eje visceral que aerodigestivo. Miren ahí, uno ve a esta señora y se ve que tiene tiroides crecido, ¿no? Esta señora tenía un cáncer de tiroides. Verán que es una grande, ¿no? Realmente, esto es, técnicamente no podríamos decir que es cáncer de tiroides, esto es tiroides crecido. Los diagnósticos de cáncer son histopatológicos, ¿sí me van a entender? ¿No? Es decir, hay que ver la célula, cómo está segura que está dañada. Generalmente esto tiene marcadores neurológicos que son importantes para el tratamiento. Miren la masa que se le formó al paciente en los rayos X. Hombre o mujer. Hombre, aquí no hay unas buenas masas ni se alcanza a ver la areola. Ahora, si es una mujer, necesita urgente un novio con plata. Listo. Ya dijimos que tenían 2 lóbulos, el derecho y el izquierdo, ¿no? Unidos en la parte central por un mismo, ¿no? Miren qué belleza. Este es el tiroides. ¿Qué es esto? La tráquea. ¿Qué es esto? Por eso dijimos que rodea el eje aerodigestivo. ¿Qué es esto? Esto es la carótida interna y esto es la yugular. ¿Ven estos 2 nerviositos? Sí. Esto es el nervio vago y este que se ve aquí es el nervio laringio recurrente. ¿Ven que los laringeos recurrentes tienen topografías diferentes? Porque el laringio recurrente del lado derecho se origina en la división del tronco arterial rectocefálico. El laringio recurrente del lado izquierdo va hasta el callado de la aorta y se devuelve y hace una relación muy importante con el ligamento arterioso. Bueno, esto pues me parece muy bobada, que tiene 3 caras. Lo que sí es importante es que el tiroides, la glándula tiroides, perdón, rodea el esófago, ¿no? Miren aquí qué bonito, aparecieron 4 cosas. ¿Qué creen ustedes que sea eso?
están al lado de la tiroides, ¿qué serán? Las paratiroides. Usted puede tener 2, 4 o 6, no importa, son funcionalmente activas. Tener 2, tener 4 o 6 no genera ningún problema. Lo que sí es importante recordar es que, ojo, las paratiroides son fundamentales para la vida. Nadie vive sin paratiroides. Y como este está al lado del tiroides, en la parte posterior, cuando hacemos cirugía de tiroides, si uno no tiene cuidado, se puede llevar las paratiroides. De ahí que algunos cirujanos, cuando un paciente tiene cáncer de tiroides, solo le sacan medio tiroides para tratar de conservar las paratiroides, porque estas regulan el equilibrio del calcio. Y sin calcio no hay vida. Recuerden que el calcio es fundamental de los sistemas de calcio carmodulina para controlar cosas como la contracción muscular y el impulso nervioso, ¿no? ¿Sí o no? Bueno. Entonces, ¿esta arteria cuál será? ¿Este es el tronco tirocervical o no? Diccionario Oxford para la traducción, tronco tirocervical. ¿No? Bien. Entonces, esta será la arteria tiroidea que inferior. Paratiroides. ¿Quiénes irrigan las paratiroides? ¿La arteria tiroidea superior o la arteria tiroidea inferior? Inferior. La arteria tiroidea inferior. ¿Qué será este nervio que viene de la laringe y se está devolviendo? ¿No? Larino recurrente. Recurrente es devolverse. Usted tiene un novio, lo echa y devuelve. Eso es un novio recurrente. Pero es bobada. Nunca segundas partes fueron buenas, ¿sí o no? Que no va a cambiar. Carreta, no va a cambiar. Hombres buenos quedamos muy pocos. ¿Alguna duda? Claro, bueno, entonces el nervio laríngeo recurrente. El nervio laríngeo recurrente. Buenos quedamos pocos. Pregunta de examen. Pregunta del programa de cirugía. El nervio laríngeo recurrente se mete por el ligamento tirotraqueal que está entre el tiroides y la tráquea. O sea que cuando yo saco el tiroides puedo lesionar ese ligamento, y si lesiono el ligamento queda bien. Recurrente. El nervio laríngeo recurrente, y ese es el de la cuerda vocal del paciente. Si es en un lado, oiga, no habla así. Y si es en los dos lados, usted tiene el estado de una esposa. ¿Qué? No habla. ¿Alguna duda? El ligamento tirotraqueal, pero yo le voy a dar un nombre a que usted cuando esté allá me haga quedar bien. Ligamento tirotraqueal o ligamento de Berry. Los cirujanos les gusta hablar del ligamento de Berry. Cuando el cirujano le pregunte y usted le conteste, ese es el ligamento de Berry, entonces él le va a preguntar, ¿usted con quién vio anatomía? Entonces usted dice, con Fabián Guerra. Si usted no contesta, ¿usted qué dice? Yo la vi con Carlos Estrada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tiras Todos los músculos de la laringe son inervados por el nervio laríngeo recurrente, excepto el tricotiloideo. Esto es una cosa grande. La cuerda vocal está inervada por el laríngeo recurrente, que es la voz. Todo lo que hacemos tiene que ver casi todo con el nervio laríngeo recurrente. Miren, este es el ligamento laríngeo, el nervio laríngeo recurrente del lado derecho en relación con el tronco anterior brachiocefálico. Miren que el otro viene desde más abajo, porque viene desde lo que dijimos que era ¿qué? El callado de la aorta, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, el reloj es que tiene dos polos. Esto es una glándula tiroides y ven este lóbulo de la mitad que parece una pirámide, ¿no? ¿Cómo se llama ese lóbulo piramidal? Lóbulo piramidal. Y los antiguos, los anatomistas franceses le dicen la pirámide de Loluet. Tener lóbulo piramidal, pirámide de Loluet, no representa anatómicamente y fisiológicamente ninguna ventaja. Muchos de ustedes pueden tener lóbulo piramidal y su tiroides normal, y muchos pueden no tener su tiroides es normal. Esto que ven aquí es el tiroides. ¿Quién será esto que parece llegar por aquí? Que llega a la parte superior y parece una arteria. ¿Qué podría ser esta arteria que hace la tiroides en la parte superior? Arteria tiroidea superior. Arteria tiroidea superior. ¿Ven que aquí hay una parte estrecha? ¿Cómo se llama ese ismo? El ismo. Hay gente que no tiene ismo, entonces tiene un pedazo aquí, otro pedazo aquí. Esas variaciones anatómicas uno casi que ni siquiera las percibe hasta que usted no hace un estudio anatómico del tiroides. ¿Me siguen ahí o no? Porque el paciente puede ser funcionalmente perfectamente normal. Eso sí, esto es una glándula muy vascularizada y puede aumentar en las mujeres en el embarazo y en la fase premenstrual. Eso es importante tenerlo porque hay una fase gravísima.
El cáncer de tiroides es un cáncer de mujeres muy jóvenes, 20, 22 años. Usted empieza a sentir algún problema raro, alguna malestar, que no está asociado a un cuadro gripal, es prudente que consulte. Como el tiroides está crecido aquí, comprime la tráquea. ¿Y se acuerdan por debajo pasada de la línea recurrente, no? Pregunta de examen. Un paciente que tiene óseo tiroideo, ¿por qué le cambia la voz? Le comprime la Por lengua. dos cosas, por la comprensión del laringo recurrente y por la modificación de la tráquea, ¿no? Debe mucho modifica la tráquea. Perfecto. Eso es, pues, el lóbulo piramidal. Miren aquí los dos lóbulos. Y ese es el istmo. ¿Quedó claro? Y esa es toda la glándula como tal. Eso, algunos pues le ponen mucho misterio a esto, que esta señora tiene tres bordes, uno anteromedial, ¿cierto? Otros posteriores y medial. Lo que sí es importante es que ustedes ven que va a vueltecito, ¿no? Entonces va envolviendo la tráquea y a veces el esófago, que es una de las cosas con las que empecé esta clase, ¿no? ¿Sí o no? Que se llama el eje aerodigestivo. Esto es el istmo, y vean para los que tienen dificultades con la letra de cómo se escribe pirámide de Orwell. ¿Listo? Necesito buscar otra cosa que me interese. ¿Se acuerdan que migró desde la lengua hasta la localización por delante de la tráquea? Entonces a veces el ligamento queda ahí, entonces uno lo ve, se llama el ligamento suspensor. Grande, variaciones y anomalías, evolucionan con la edad, claro, en la medida que mi metabolismo cambia, mi tiroides cambia, es proporcionalmente más voluminosa en los niños, porque los niños, ese horrible invento de la naturaleza, tienen metabolismos más altos, ¿o no? En la mujer aumenta durante qué? Menstruaciones y en el embarazo. Miren que esta sigue siendo una enfermedad gravísima, ¿no? No, el embarazo no es más grave. Usted tiene un tumor celular, pero usted tiene un embarazo y tiene un niño, y lo tiene que cuidar. Bueno, listo. Entonces miren acá, usted puede encontrar tiroides ectópico, glándulas accesorias como tal. Miren qué belleza, arteria tiroidea superior. ¿Y quién es esta? La laringe. La línea superior, acompañando el nervio ¿qué? La línea superior. Este es el nervio de la línea superior, que da una rama interna y una rama externa. La rama externa de la línea superior termina irrigando el músculo, termina armando el músculo cricotiroideo. Eso es una cosa grande que ustedes no se deben olvidar porque lo preguntan en esos casos. Todos los músculos de la laringe son inervados por el laringeo recurrente. El único músculo de la laringe que no es inervado por el laringeo recurrente es este señor, que es el músculo que va del cricoides al tiroides, que es el músculo ¿qué? El cricotiroideo, que es inervado por la rama externa del nervio laringeo superior. Este es el único músculo que no es del laringeo recurrente. Todo lo demás, todo lo de la laringe, jueguese, laringeo recurrente. Bueno. ¿Y por qué? Esta es una variación anatómica, ¿ven cómo? Este paciente es un lóbulo en un lado, un lóbulo en el otro, y se fusionaron en la mitad. El paciente no tiene. Arteria tiroidea superior, ¿rama de quién? La arteria externa, tiroidea inferior. ¿El qué? Aquí, ¿se acuerdan que les dije que era el tronco tirocervical, que es rama de la subcláusula? Y esta que les dije que era una arteria que algunas personas pueden tener, que se llama la arteria tiroidea y esta que está aquí. ¿La ven? Que es una arteria que puede ser, que no, puede ser no, es una arteria inconstante, es decir, no todo el mundo la tiene, todo el mundo tiene tiroidea superior y tiroidea inferior. ¿Qué será esto que parece el tronco tirocervical? Tronco tirocervical. El tronco tirocervical se origina de la parte preescalénica. En algunos le dicen así, simplemente es el segmento preescalénico de la arteria subclavia. Para efectos de examen, esta información es válida o el tronco tirocervical. ¿Quedó claro? Cualquiera de los dos se puede trabajar. Bueno, miren por detrás, ¿qué es esto? Paratiroides. Las paratiroides, ¿o no? Para los que no ven bien. Y miren qué belleza. ¿Qué nervio es este? Absolutamente seguro porque llega acá. ¿Músculo qué? Tiroideo. Entonces lo veo. Entonces miren el truco. Sigan la luz. Miren la luz. Yo cojo y voy por aquí. Digo, una flechita. ¿Y qué dice? Rama externa del nervio laringeo superior. ¿No? Sí. Perfecto. Las flechitas generalmente dicen el nombre de las flechitas. Eso no parece anatómicas, esto no. ¿Y qué es esto? Que parecen
ganglios. ¿Para qué como médico me interesa ver los ganglios? Inflamación. Porque por los ganglios generan las metástasis. ¿Qué es la metástasis? Las siembras de un tumor. Un buen médico se sabe los drenajes linfáticos de los órganos, porque si yo sé dónde drena la linfa, sé dónde buscar la metástasis o no. ¿Sí me siguen ahí o no? ¿Se acuerdan que les dije que el cáncer de tiroides es relativamente frecuente? Sí. En mujeres jóvenes. Entonces, miren, cuando empiezan a aparecer estos ganglios, se llaman ganglios de la cadena yugular interna. Estos se llaman los ganglios transversos, algunos le dicen simplemente transversos pretraqueales. ¿Listo? Y ojo con pregunta de examen. Le llaman, ¿qué dice ahí en español? Delfín. ¿Qué le suena? Delfín. Le dicen centinela o delfín. Ganglios. ¿Ven que está en toda la mitad o no? Delfín es Bueno, aquí hay otros que son los ganglios del digástrico, pero siempre se tiene que llevar un concepto aquí gigantesco, muchachos. Los padres le preguntaron, bueno, yo tengo aquí una bolita. Y entonces usted le dice, eso es una adenopatía. Eso es una cosa vergonzosa. Claro, pues cualquiera sabe que es una adenopatía, ¿sí o no? ¿Cuál es mi obligación como médico? ¿Qué tipo? Buscar cuál es la causa de la adenopatía, ¿no? Las adenopatías pueden ser absolutamente benignas, pero pueden ser absolutamente perversas, ¿no? Pueden ser linfomas, cáncer de tiroides o leucemia, ¿no? Entonces mi obligación como profesional de la salud es que frente a un paciente que tiene un nódulo, un ganglio inflamado, yo tengo que ir con el paciente hasta el final y estar absolutamente seguro que ese paciente no tiene cáncer, ¿o no? Uy, qué pena con usted, me equivoqué. Eso era un cáncer, ¿no? Es la primera vez que se moría. Bueno, esos son los cambios. Fundamental, valorar bien el periodo de paciente. Eso son variaciones anatómicas. Eso es un libro que a mí me gusta mucho. Te lo recomiendo que se lo lean porque es muy bien logradito. No sé si aquí en la biblioteca está. Se llama el libro de Scandalakis, de cirugía. Scandalakis es un cirujano, pero es embriólogo, entonces él explica lo más de bacano. Y las cosas que hay en el libro de Scandalakis es lo que casi siempre le preguntan a uno de los profesores de cirugía en la ronda. Scandalakis con K, Scandalakis. Gracias, yo creo que está aquí, ¿cierto? Aquí lo dice. Escandalakis. Por aquí, esto es todo, ¿eh? Ahí está, en la otra. Ahí, vale ahí. Hacia allá, ahí. Ahí. Escandalakis. Bueno, ¿cómo se pega el tiroides? Por la vaina visceral del cuello, por un ligamento que lo sostiene en la mitad, que llama el ligamento medio. Aquí les puse el epónimo. A los cirujanos del cuello les fascinan los epónimos. Entonces, ligamento medio o de Gruber, ligamentos laterales, que se llaman también ¿qué? Ligamento medio de Gruber, ligamento lateral de Gruber. Y por el tejido conectivo, está ahí pegadito, ¿no? Recuerden que el ligamento más importante es el ligamento tilotraqueal o ligamento de Berti, que establece una relación con el nervio laringeo recurrente. Cuando yo opero, puedo generar daño ahí. Se dice que la causa más frecuente de daño del nervio laringeo recurrente es la cirugía de tiroides, la tiroidectomía. Esto pues es bastante obvio. El drenaje venoso, una cosa sencilla para ustedes, para no complicarles la vida, ¿no? Es que las venas siguen a las arterias. Aquí, esta es la tiroidea inferior y estas son unas rajitas pequeñas que desembocan en los troncos brachiocefálicos. La inervación, la tiroides generalmente no produce dolor, en el sentido de dar una sensación de disconfort. Y la parte superior es por el ganglio simpático cervical superior. ¿Ustedes ya vieron neuro? Sí. Por el nervio laringeo superior y el nervio laringeo externo. Esos son nervios sensitivos. Miren que yo no había hablado del nervio laringeo recurrente, porque el nervio laringeo recurrente es evidentemente en esta parte que motora, no dijimos de los músculos. Sí. ¿Sí o no? Y el pedículo inferior, esto es parte del ganglio simpático cervical superior, el nervio laringeo recurrente, ya por la parte inferior, ya el laringeo recurrente, ahí sí tiene un efecto de ser sensitivo, y por el ganglio cervical medio. Miren aquí qué bonito, esta es la arteria carótida común, esta es la carótida interna, por lo tanto esta que es la arteria tiroidea superior. Bueno, ¿fácil o no? ¿Ven esta cosita o no? ¿Qué nota cuando saca la lengua? Sube. Sube. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Darlo aquí
doloroso. Esa es la ecografía. Y vean ahí la cirugía. Qué chido. Ah, no, aquí. Se lo van a acá. Y ustedes van a terminar siendo cirujanos. ¿Qué hace aquí? Recuerden esto, escriban ahí. Mire. El juramento hipocrático dice que no le debo cobrar a los profesores. Y miren este es más de malas. En el uso de... Ven aquí esto. Recuerden que no se le cobran. Esto es un tiroides ectópico. ¿Y qué es este? Un tiroides gigantesco. Entonces, por ejemplo, una pregunta de examen podría ser esto: una mujer de 29 años fue intervenida en tiroidectomía. En el postoperatorio la paciente presenta ronquera. ¿Quién se lesionó? El nervio laríngeo recurrente, la que la respuesta es C, ¿sí o no? Es una pregunta, o sí o no. ¿Cuál de los siguientes no es una letra del día jueves? Uno de los siguientes no es un número romano. Grande es, grande como una catedral. Uno de los objetivos más importantes de la cirugía tiroidea es evitar la ¿qué? La lesión inadvertida del laríngeo ¿qué? Recurrente. Miren esto, esto lo va a preguntar al cirujano. Parálisis o parálisis postoperatorias hasta el 5%. Y después, miren, de 200 pacientes uno se queda mudo o con un daño en la cuerda de un lado. Entonces, ¿qué será esto? Me parece el ligamento de Verni. Ligamento de Verni. ¿O digo qué? Raquea. Bueno, miren acá. ¿Ligamento qué? De Verni. ¿Digo traqueado qué? Esto hay que saberlo. La relación del segmento distal del nervio laríngeo recurrente con la unión cricotiroidea es el más constante. Y entonces cuando yo estoy en escribía lo busco en este artículo. ¿Quedó claro? Este es el lugar. Entonces yo primero voy y lo busco, porque si yo sé dónde está, no lo corto, ¿no? Uno primero busca y después corta. No corta y después busca. Y uy, qué pena cuando usted da un pedazo de tiroides. ¿Sí? Bueno. Esto es un tiroides que es un tiroides que tiene una variación anatómica. ¿Ven que tiene aquí como dos salientes o no? Sí. Eso se llama un tubérculo de qué? Cuando uno dice esto casi que se le caen las calzas, ¿no? Los pacientes que tienen tubérculos de subcarpa, este tubérculo está todavía más relacionado con el laríngeo recurrente. ¿Verdad que si su tiroides es así, usted se puede llevar más fácil el nervio laríngeo recurrente, ¿no? Si es una suegra, no hay problema, ¿sí? Una suegra de muda es genial. Estos son fotografías. Y las paratiroides ya se las había mostrado, ¿no? Ya habíamos dicho que eran 4, ¿no? Que eran esenciales para la vida, ¿no? Que se echen con los días, sí. ¿Se acuerdan de un concepto que se llama contrarregulación? Que es una hormona contrarreguladora. La que hace una acción opuesta a la otra. Por ejemplo, insulina y glucagón. ¿Se acuerdan que les conté que había células C que producían qué? Calcitonina. Entonces la calcitonina es la contrarreguladora de la paratormona. ¿Qué hace la calcitonina? Guarda calcio en el hueso. ¿Y qué hace la paratormona? Saca calcio del hueso. ¿A dónde lo saca? A la sangre. Entonces si yo cojo calcio del hueso y lo saco a la sangre, ¿produzco hipercalcemia o hipocalcemia? Hipercalcemia. Y si cojo el calcio de la sangre y lo meto al hueso, ¿qué produzco? Hipocalcemia. Ya las paratiroides son muy pequeñitas y les aseguro de una vez. Yo, en el tiempo que llevo aquí en la universidad, desde mi época de estudiante hace 600 años hasta ahora, no he podido ver en los cadáveres de aquí unas paratiroides. Las que vi alguna vez las vi en cirugía. ¿Listo? Porque eso es un tejido todo chiquitico, todo friable, y está en la pared posterior. Cuando jala la tiroides, se pierde. ¿Listo? Es muy difícil de ver. Bueno, entonces, miren acá. 1, 2, 3 y 4. Dijimos que generalmente son irrigadas por la arteria tiroidea inferior. Las paratiroides dijimos que son fundamentales para la vida. Nadie vive sin paratiroides, son reguladores del calcio. Antes, en la época antigua, cuando empezamos a ver el problema de osteoporosis, nosotros tratábamos a las pacientes con osteoporosis y le poníamos calcitonina de salmón, que era el inhalador. Eso ya no se utiliza, ya se utilizan alendronatos que fijan calcio al hueso. Recuerden que las mujeres tienen mayor probabilidad de desarrollar osteoporosis por la condición de las mujeres que tienen hueso clavicular más prominente que los hombres. ¿Se acuerdan que hay dos clases de hueso? ¿No hablamos? Cuando uno habla de hueso, hay dos cosas que forman el hueso. Una parte que es ósea, dura, ¿sí o no? Eso se llama hueso compacto. Y otro que es lleno de unas claviculitas. Entonces los hombres tenemos mucho hueso compacto y
menos trabeculado. Las mujeres tienen hueso trabeculado más que compacto. Y el trabeculado es el hueso que se hace en osteoporosis. Por eso las osteoporosis son más frecuentes en las mujeres. ¿Cuál es el objetivo que debe hacer una mujer para evitar osteoporosis? Hacer ejercicio entre los 12 y los 25 años para que el hueso se le ponga durito y cuando esté viejita no tose y se le fracture la cadera. ¿Quedó claro, no? Yo tengo 5 años todavía. Bueno, Me pienso en la primera. listo. Esto que está aquí es lo que les mencioné. Yo tengo comprometido. Y miren eso. Esto no es una sabaleta buscada con dinamita, esto es una paciente. ¿Hipotiroidea o hipertiroidea? Hipertiroidea. A esto le dicen también enfermedad de Graves. Miren, ¿esta señora es qué? Hipotiroidea. Bueno, dudas, preguntas. Bastante sencillo, ¿no? ¿No? Perfecto. La vascularización, entonces ya te lo mencioné. ¿Qué les recomiendo para evitar dificultades en el examen? Estudie. Estudie y le hace ese taller. Uno es el taller de ganar partido. Como ustedes me caen bien, casi todos. Que ojalá mate o lo mande para. Sí, pues ojalá más lo montar. Ojalá ponle. Muchas gracias por. ¿No ven? ¿Qué? Mierda. Entonces, ahí están las preguntas. ¿Ven una cosa roja? Por agrandar. No rojo es la respuesta. ¿Ustedes se ríen? Ya. No se ríen calificando. Yo me quedo mirando, yo. O sea, yo tengo un profundo cariño con ustedes, creo que porque ustedes son de aquí como soy yo. Yo quiero mucho la universidad, que ya les dije. Yo soy de bachillerato. A veces llegan, es muy poquito, pero yo no creo que haya unas preguntas que yo digo, uy, este man en el examen se encomendó a Mario Siliano. Porque uno tiene derecho a hacer fruto, pero hay gente que exagera. Palabra, Papayito, marica. eso está todo malo, eso tiene unas 4 hojas ahí, ¿eso qué es? Yo le pregunté, ¿es en serio? Sí, es una, pero bravo. Mire, eso ahí no se distingue nada. Tiene unas 4 hojas. Entonces yo le dije, venga, es un robo. Son las respuestas. Usted tiene dificultad de correr lo mismo y dejarlo bonito. Dios mío. Palabra. Dios quiera que te va a hablar por ahí, no sé. Bueno. Ven aquí. Para caer los casos. ¿Los ven? Son 19 preguntitas. Ustedes las pueden leer en el curso. ¿Listo?